El tema que veremos el día de hoy es el método de corriente de mallas para circuitos resistivos en corriente directa de la unidad 4 de métodos para análisis de circuitos RLC en corriente directa y en corriente alterna en estado estable de la materia de análisis de circuitos de corriente directa y corriente alterna. El método de mallas, como se conoce normalmente, es una simplificación de las leyes de Kirchhoff. Es el método que hace uso de las corrientes de mallas. Se entiende por malla a cualquier trayectoria cerrada en un circuito, no importa si el recorrido contiene más de una fuente de voltaje e incluso puede no contener ninguna de ellas. El procedimiento para resolver un circuito por el método de mallas, primero es paso A, decide las mínimas trayectorias para cubrir la totalidad de los circuitos. Asignar una corriente y su dirección para cada una de las mallas indicadas, que puede ser en sentido de las manecillas del reloj como sugerencia. Puede ser en sentido contrario a las manecillas del reloj y no pasa ningún problema, es aceptable. Posteriormente se asigna un número a la corriente para cada malla y aplicamos las leyes de Kirchhoff de voltaje para el recorrido de cada una de las mallas. Las ecuaciones resultantes determinarán las corrientes de cada una de las mallas. Se soluciona el sistema de ecuaciones resultantes para conocer los valores de las corrientes de cada malla y finalmente se definen los parámetros para cada elemento del circuito. Vamos a verlo en un problema en donde vamos a resolver el circuito mostrado en la siguiente figura. Como podemos ver aquí, en este diagrama se cuentan con dos mallas, la malla 1 y la malla 2. Definimos la dirección de corriente en sentido horario y numeramos malla 1 con su corriente 1, malla 2 con su corriente 2. Iniciando el análisis con la malla 1, en donde vemos que vamos a tener una fuente de voltaje, una resistencia R1 y una resistencia R2 dentro de esta malla. La resistencia R2 es común a la malla 1 y a la malla 2. Por lo tanto, mi ecuación de leyes de Kirchhoff de voltaje para la malla 1 sería que el voltaje de la fuente de PV1 menos el voltaje en R1 menos el voltaje en R2 es igual a 0. Posteriormente aplicamos ley de Ohm y en la resistencia R2, que es común a la malla 1 y a la malla 2, vemos la interacción que hay entre la corriente 1 y la corriente 2. Cuando la corriente 2, que es la corriente secundaria, va en sentido contrario a la corriente 1, se considera una subida de tensión. Y cuando la corriente 2, que es la corriente secundaria, va en el mismo sentido que la corriente 1, entonces es una caída de tensión. Por lo tanto, al sustituir por ley de Ohm, el voltaje en R1 sería R1 por I1 y el voltaje en R2 sería I1 menos I2, puesto que la I2 va en sentido contrario a la corriente 1, que es la principal. Desarrollamos la ecuación y nos quedaría BB1 menos R1I1 menos R2I1 más R2I2. Aquí el signo más es muy importante porque la corriente 2 va en sentido contrario a la corriente 1. Hacemos agrupamiento de términos comunes de factor común y nos quedaría la ecuación como está indicada aquí. Y posteriormente sustituimos los valores de voltaje y de corriente para cada uno de los elementos. Hacemos las sumas correspondientes y nos quedaría esta ecuación como final. Y para colocarla de una manera homologada, entonces dejamos las incógnitas de un lado y las variables, las constantes del otro lado, de tal forma que la corriente para la malla 1 va a ser menos 7I1
más 3 y 2 igual a menos 58. Pasa ahora el análisis de la malla 2, en la cual vamos a tener una fuente de voltaje, la resistencia R3 y la resistencia R2, que es común a la malla 1 y a la malla 2. Entonces, en el caso de la fuente BB2, la corriente entra por el polo positivo de mi fuente, por lo que la fuente es una caída de tensión. Y la ecuación sería menos BR2 menos BR3 menos BB2. Aplicamos ley de Ohm para las caídas de tensión en las resistencias R2 y R3 y nos quedaría que el voltaje en la resistencia 2 va a ser la corriente 2 menos la corriente 1, porque la corriente 1 ahora es la corriente secundaria. Analizando la malla 2, la corriente 2 es la corriente principal. Desarrollemos la ecuación y agrupamos el factor común y nos quedaría que la ecuación es menos I2 por R2 más R3 más R2 I1 menos BB2 igual a 0. Sustituimos valores y nos quedaría que 3I1 menos 2 más 3I2 menos 10 es igual a 0. Simplificamos los números que se puedan simplificar. Y la ecuación pasamos las variables de un lado, las constantes del otro y nos quedaría 3i1 menos 5i2 igual a 10. Y ahora tenemos ya las dos ecuaciones para cada una de las mallas. Tenemos la ecuación de la malla 1, la ecuación de la malla 2. Y se resuelve este sistema de dos ecuaciones por cualquier método matemático que ustedes prefieran. Al resolverlo, nos quedaría que I1 tiene un valor de 10 amperes, I2 tiene un valor de 4 amperes. Aquí observamos que el valor tanto de I1 como I2 son positivos, lo que nos indica que la dirección de corriente seleccionada es la correcta de acuerdo a cómo circula la corriente en el circuito. Si uno de estos resultados nos hubiese quedado positivo, entonces significa que la corriente que escogimos nosotros en realidad va en sentido contrario. Este signo negativo no altera en lo absoluto los resultados, simplemente es un indicativo de cuál es la dirección que va la corriente. Los números, las magnitudes siguen siendo igual. Posteriormente, aplicamos la ley de Ohm para cada uno de las resistencias y obtendríamos el voltaje para R1, aplicando la ley de Ohm el voltaje en R2, que aquí R2, como tienen la interacción de la corriente 1 y la corriente 2, entonces consideramos que la corriente 1 es la principal, menos la corriente 2 que sería la secundaria por la R2. Y en el caso de R3 aplicamos ley de Ohm. Y estos serían entonces los resultados que obtendríamos para el análisis de este circuito. Les dejo la bibliografía para ampliar el tema.